Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada sobre conciliación y responsabilidad social empresarial que hemos organizado el Instituto Aragonés de Fomento en colaboración con la Fundación Más Familia. Creo que todos los que hoy nos estáis escuchando no hace falta concienciaros acerca de la necesidad de la conciliación. Es una obligación por parte de las empresas tratar de conjugar un adecuado equilibrio entre las obligaciones atender a nuestros allegados y las familias y también a las obligaciones profesionales. Y es por ello que desde el Instituto Aragonés de Fomento trabajamos la conciliación con las empresas desde hace ya 5 años a través de nuestro plan de responsabilidad social empresarial, que aquí se llama Responsabilidad Social de Aragón. Es un plan que hace 5 años, como he dicho, vio la luz de la mano de los agentes sociales, empresariales y sindicatos, COE, CEPIME, UGT y comisiones de Aragón, a los que siempre tenemos que agradecer que se hayan involucrado en este plan y además de manera tan coordinada. Y que gracias a todos, también a la sociedad y a las empresas e instituciones aragonesas, en estos 5 años se ha convertido en un referente de la responsabilidad social en el tejido empresarial. Y no lo digo por decir, dado que ya a finales del año pasado estábamos muy cerquita de alcanzar en estos 5 años las 1000 organizaciones empresariales que habían obtenido, habían aprobado o pasado el proceso y habían obtenido el sello de responsabilidad social en Aragón. Y esto demuestra, sí que os puedo decir que ya la próxima semana no solo alcanzaremos, sino sobrepasaremos esa cifra de 1000. Y esto demuestra ese interés y ese compromiso de toda la sociedad aragonesa con la responsabilidad social empresarial. Pero, ¿dónde entra la conciliación? Pues enmarcado dentro de este plan de responsabilidad social aragonés, en 2018 pusimos en marcha un plus, el sello de responsabilidad social aragonesa plus, que impulsa el compromiso de las organizaciones que ya eran socialmente responsables, ya habían obtenido ese primer sello RSA y además se comprometían y aplicaban 5 aspectos claves. El primero de ellos era la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. El segundo era la igualdad, también el voluntariado y la acción social, la difusión de la cultura aragonesa y más recientemente hemos incorporado los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Actualmente de esas 1000, son 131 organizaciones aragonesas las que tienen el sello de responsabilidad social aragonesa plus, porque han demostrado su compromiso con estos 5 aspectos en los que, como he dicho, se encuentra la conciliación. En esta jornada tendremos además el placer de escuchar de primera mano las experiencias en conciliación de 2 de estas empresas aragonesas que están en posesión del sello RSA Plus y que apuestan por la conciliación. Me refiero a Ruth Lázaro, directora general de Taisi, y a Elena García Lechuz, directora de Marketing y Comunicación de Libelium. A través de este sello de la Responsabilidad Social Plus reconocemos aquellas organizaciones que están comprometidas con la calidad de vida y bienestar de las personas y sus familiares y que incluyen la conciliación como parte de su cultura en la organización y de su estrategia competitiva. No cabe duda de que un trabajador que trabaja a gusto, que está en definitiva más satisfecho, más feliz, trabaja también mejor. Y esta filosofía es la que aplican las empresas que nos hablarán a continuación. El pasado mes de abril abrimos a través de la página web del Instituto Aragonés de Fomento, la página aragonempresa.com, la nueva convocatoria para participar en el proceso de obtención de este sello RSA Plus y tenemos plazo suficiente, el plazo finalizará el 30 de septiembre. Pero animo a todos los que nos estáis escuchando o a quienes podáis transmitir esta inquietud que esperamos, como todos los años, año a año, incrementar esa cifra de las 131 organizaciones y poderles entregar ese sello a final de este 2021.
Por mi parte, nada más, cedo la palabra a Roberto Martínez, director de la Fundación Más Familia, que nos va a hablar del impacto de la conciliación en las políticas de la responsabilidad social, empresarial y de las personas. Muchas gracias por asistir y por escucharme. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, Zaragoza. Muchísimas gracias, Pilar, por vuestro apoyo. La verdad es que lo valoramos muchísimo, esa, digamos, inclusión en el RSA Plus, y felicitaros. La verdad es que los números no son para menos, ¿no? Alcanzar las 1000 próximamente, como dices, y 131 RSA Plus, pues es digno de celebración, ¿no? También agradecer a Ruth y a Elena, siempre prestas a nuestra llamada, además de 2 entidades RSA Plus, dos FRs de las que nos gusta presumir por el mundo. Muchísimas gracias, Elena y Ruth. Y a Jorge, otro de nuestras alianzas favoritas, a EDIPE, con la que venimos trabajando. Sin más dilación, porque hoy estamos en un formato comprimido, porque el tiempo es oro, voy a pasar a compartir un pequeño PowerPoint que me ayudará a transmitiros, pues, las ideas que quiero, sin perderme demasiado, o eso pretendo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es, una vez que Pilar ha enmarcado, ¿no?, cuál es la relación entre conciliación y RSE, entre la iniciativa FR y el sello RSA Plus del IAF, es transmitiros por qué nosotros creemos que es una dimensión, y yo diría una dimensión importante dentro de la RSE. Y me atrevería a decir más, en el caso de las pymes, de las pequeñas organizaciones, que tampoco podemos hacer, pues, cooperación al desarrollo, o grandes programas de voluntariado, o grandes, digamos, proyectos de eficiencia energética, la conciliación, que se apoya en el talento de vuestra gente, en definitiva, con la gente con la que trabajéis, para mí adquiere una dimensión extraordinaria. Por eso debo felicitar al Instituto Aragonés de Fomento la inclusión de la conciliación claramente en la concesión del RSA Plus, cosa que no siempre sucede porque estamos con otras iniciativas similares en otras comunidades autónomas y no siempre es igual, ¿no? Bien, soy Roberto Martínez, tengo el placer de dirigir esta iniciativa EFR desde hace 15 años, que es los 15 años que tenemos de vida. Soy el padre, pero yo me siento más madre de la criatura. Y bueno, pues ahora os daré unas pinceladas de en qué consiste esta iniciativa EFR en el mundo. Nosotros somos una organización non-profit, no tenemos ánimo de lucro, tampoco ánimo de ruina, que a veces es muy propio en este tercer sector. Somos una organización muy profesionalizada, sostenible, viable. Tenemos, bueno, pues todo, digamos, una serie de herramientas que se parecen a veces más a una gran compañía, sobre todo en lo que respecta a personas. Tenemos políticas de feedback, de compensación flexible, tenemos programas de objetivos de orientación al logro, porque queremos predicar con lo que nosotros conocemos bien, y por supuesto somos una entidad con certificación EFR, no solo faltaría. Os dejo con un pequeño vídeo que dura tan solo 1 minuto y que, bueno, primero espero que se vea bien porque la tecnología siempre es una apuesta compleja, y que yo creo que resume bastante bien cuál es nuestra visión del mundo actual. Adelante.
Bueno, como os decía, no sé qué tal se ha visto y oído porque la tecnología y la banda ancha hoy en día es lo que limita casi todas nuestras relaciones. Esta es nuestra visión del mundo, que el que nos está tocando vivir, un mundo complejo, algunos autores describen como un entorno VUCA, cada vez más globalizado, pero que también más complejo, que corre el riesgo de deshumanizarse si no como efecto colateral y si no ponemos pues digamos, medios para lograrlo. Nosotros lo que tratamos de conseguir es una transformación sociolaboral usando como palanca la conciliación. La conciliación es la palanca con la que nosotros provocamos un cambio en las organizaciones, en sus estilos de liderazgo y dirección, que es hacia dónde vamos. Nosotros somos una herramienta de management, somos una herramienta dirigida a las propiedades, a las direcciones de las organizaciones profesionales, como sois los que me estáis escuchando, para propiciar ese cambio. ¿Cuánto nos habéis seguido? Estamos en unas 850, ahí estamos por debajo del RSA. Estamos en 10 países distintos, con mucha potencia en el sur de Europa, España, Portugal, Italia, que es donde, digamos, aprieta más el zapato en materia de conciliación, y Latinoamérica, donde, bueno, pues hemos sido recibidos una vez más con absoluto cariño. Colombia es nuestra segunda patria, de hecho, una de nuestras compañeras ya está, es colombiana, reside en Bogotá, y bueno, pues al final, a que veces también es verdad aquello de que uno no es profeta en su tierra, ¿no? Yo en este caso sí, porque soy aragonés, soy de Zaragoza y espero que al final pues, pueda uno colocar estas tesis, ¿no? ¿Qué es la conciliación? Porque este es un concepto, permitir un poquito la expresión, un tanto puñetero, ¿eh? Cada uno tenemos nuestra visión. ¿En función de qué? En función del momento de la vida que nos está tocando vivir y en función de nuestras creencias y nuestros valores. La persona que tiene un bebé pequeño, en este momento toda su vida gira en torno a ese bebé, pero el que tiene un padre dependiente que además le han diagnosticado Alzheimer, toda su vida gira en torno a ese proceso, ¿no? Y para esas dos personas la visión de la conciliación será distinta, pero para un deportista de élite la conciliación es distinta, para una persona que se está formando la conciliación es distinta y es distinta para personas de distintos géneros, credos, nacionalidades, edades, para las personas con discapacidad. En definitiva, hay una conciliación que reside y que va a la persona. La conciliación persigue tener mejores vidas, vivir vidas plenas. No es una cuestión de tiempo, esto es un error que nosotros llevamos tratando de desmontar 15 años, ¿no? El tiempo es importante, hay que ser eficientes, hay que gestionar el tiempo, pero esto no va de tiempo. Lo más difícil, ya lo decía uno de los 7 sabios de Atenas, lo más difícil es cualificar el tiempo libre, es decir, lo que tú haces con tu tiempo, no tenerlo. Obviamente, si no lo tienes, ya no seguimos hablando. Por lo tanto, la conciliación es algo consustancial a nuestra generación. Es algo que nos está tocando vivir como generación y es una respuesta lógica a esta continua falta de tiempo. Vivimos vidas con agendas complejas en el que el ocio, la cultura, el deporte forma parte de nuestras vidas y además queremos que eso vaya a más, no a menos. Y por lo tanto, esta es la forma. Vivimos democracias, vivimos procesos participativos y nosotros también creemos que las empresas deben ser más democráticas y más participativas. Y no lo decimos nosotros porque son caprichos, sino que toda esta nueva generación que se está incorporando ahora, que denominamos genéricamente millennials, Así lo cree, están acostumbrados a obtener información entre sus pares, son poco jerárquicos, odian, ¿no? la jerarquía clásica. Entonces llegan a empresas que son las vuestras en el que se les dice esto siempre se ha hecho así, aquí si te gusta bien y si no te vas. Y obviamente se van a otros sitios o crean startup, aunque sea para tener menos ingresos. El mundo, en definitiva, está reclamando conciliación. Decía que es un concepto de nuestra generación. Los orígenes lo podemos cifrar después de la Segunda Gran Guerra en Alemania, allí donde la reconstrucción de la Alemania arrasada necesitó fuerza laboral de todos los géneros. Las mujeres se tuvieron que incorporar masivamente y se crea esa primera figura, los kindergarten, ¿no? Como espacios para poder tener a los niños en las fábricas, para poder amamantar. Y ese es el origen en los años 50. El concepto como tal,
llega con fuerza con el comienzo del siglo XXI y nosotros lo que estamos haciendo es pues, llevarlo a todo tipo de organizaciones y yo diría que fundamentalmente las pymes. Nosotros no somos un club de élite, somos una organización de transformación sociolaboral. Y para eso tenemos una herramienta que hoy no voy a entrar en ella, pero que aprovecho porque si alguno de los que me está escuchando desea conocerla más. Le llamamos modelo FR, tenemos uno para las grandes, otro para las medianas y otro para las más pequeñitas. Tenemos entidades con distintivo FR a partir de un colaborador, es decir, que esto no va de grandes, otro paradigma que tenemos que romper. Esto va de solamente le afecta a los gobiernos y a las grandes empresas. Obviamente los gobiernos tienen mucho que decir en esto, igual que los ciudadanos, pero las empresas debéis dar un paso adelante. ¿Y qué os voy a decir a los que ya lo habéis dado en materia de responsabilidad social? Os sentís parte de una sociedad y queréis mejorar esa sociedad donde operáis. Nosotros lo único que os vamos a canalizar esa energía a través de este tipo de herramientas que luego pues Ruth y Elena podrán continuar, ¿no? Y por supuesto hay todos unos elementos de identidad corporativa para poder ser utilizados pues, donde cada uno quiera, webs, correos electrónicos, merchandising y demás, que le hacen decir al mundo y aquí cuidamos a nuestra gente y lo cuidamos por encima, digamos, de la media. Bien, como os decía en el vídeo, nosotros creemos, no solo nosotros, cada vez más gente, que el paradigma postindustrial está agotado. Es un paradigma que comienza con la revolución industrial, finales del 18. Nos ha traído siglos de progreso, críticas las justas. La sociedad moderna, tal y como la conocemos, se debe a la revolución industrial, la fabricación en masa, que nos hace poder acceder a productos y servicios hasta entonces impensables. Si pudiéramos ver una curva al crecimiento del PIB desde el neolítico, el crecimiento brutal se produce a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX es cuando el PIB mundial se dispara. Aparece la riqueza y por lo tanto, pues cada vez más las clases medias tienen acceso a toda una serie de productos y servicios. Por ejemplo, un automóvil, que en 1850 hubiera sido absolutamente imposible. Bien, nosotros creemos que ese paradigma está agotado y estamos en un nuevo paradigma, que es la sociedad del conocimiento y la información. Cuando yo cuento esto en Perú o en Bolivia, pues siempre tengo que hacer pequeñas matizaciones. En este caso, ninguna. Formamos parte de un continente en el que ya ha apostado y, por lo tanto, o nos vamos de esta Europa, de este club, o formamos parte de la sociedad del conocimiento y la información. En Europa, diferenciarse por salarios bajos ya tiene poco sentido, por no decir que ninguno. Tenemos que diferenciarnos de otra manera. ¿Y por qué traigo esta idea? Porque en el escenario de la izquierda las relaciones laborales eran de una manera y en el escenario de la derecha las relaciones laborales son de otras, aunque a veces los políticos no vayan en esta misma dirección ni tampoco los jueces de lo laboral. Pero esto es una realidad como un templo y los que me estáis escuchando seguramente estáis asintiendo. En el escenario de la izquierda lo importante era el absentismo. Ese era el indicador, ese era el KPI clave, que la gente fuera a trabajar. Porque una vez que fuera a trabajar ya la producción salía. Por eso las primeras personas de recursos humanos, la función se crea a principios del siglo XX y las primeras personas de recursos humanos vienen de la policía y del US Army norteamericano, porque lo fundamental era controlar, que la gente fuera a trabajar. En el escenario de la derecha, la presencia y los resultados no correlan, como dicen ahora los chavales. Ya no hay correlación entre presencia y resultados, porque el paradigma es absolutamente distinto. A mí me gusta hablar de que nos enfrentamos a una realidad líquida, algo que fluye, que nos desborda, que no podemos contener. Si estáis conmigo y compartís esta idea cada vez más generalizada, lo que no podemos es sobrevivir en este desafío con organizaciones sólidas, vítreas, cristalinas. Sirva ese ejemplo, una organización que cuando ya la quiero adaptar salta en 1000 pedazos porque es de cristal. Realidades líquidas requieren de organizaciones líquidas. ¿Qué es una organización líquida? Una organización flexible y humana a la vez. Estas son las dos claves que nosotros defendemos. La flexibilidad para adaptarse a las condiciones del entorno, que es un principio darwiniano, y el humanismo, la antropología, el people first, porque de lo contrario nos convertimos en lo que no queremos ser. Este es el nuevo paradigma al que hay que enfrentarse, en el que compartimos muchas cosas con respecto a la RSE o a la RSA. Creemos que es el nuevo escenario en el que hay que ser, y ya no lo decimos solo nosotros, sino hace poco las declaraciones del CEO de BlackRock, como sabéis, el principal fondo de inversión, dijo: las empresas o aplican criterios ESG
ASG en castellano, ambientales, sociales y gubernamentales, o no serán, lo dice el principal fondo de inversión del mundo. Por lo tanto, esta es la dirección que tenemos que seguir. Y por si había dudas, llega este caballero encoronado y nos pone todo patas arriba. Y nos hace cierto nuestros discursos de hace 15 años. Desgraciadamente tienen que morir millones de personas para darnos cuenta que no íbamos bien. Que, por ejemplo, el teletrabajo es bueno con y sin pandemia, porque luego llega la Filomena y también nos viene bien teletrabajar. Y porque esto que estamos haciendo hoy en día no lo podríamos estar haciendo si no fuera por la tecnología. Por lo tanto, para nosotros no cabe lugar a duda. ¿Y qué hemos aprendido en estos 15 años? Pues que obviamente hay unas claves que son más importantes que otras, ¿no? ¿Qué es lo que yo diría si tuviera, como tengo muy poquitos minutos, ¿no?, para dirigirme a todos vosotros y vosotras, ¿no? Pues yo diría que hay 3 claves. Primero, generar entornos de confianza. Allí donde hay entornos de confianza, casi todo fluye, y cuando hay entornos de desconfianza, casi nada vale. Orientación al logro. Una organización flexible se orienta al logro y no a la presencia. Y un liderazgo ejemplarizante. Aprendemos con el comportamiento, no aprendemos con lo que se dice. Es igual que nuestros niños, es igual que los coles. Lo que transforma es el comportamiento. Por lo tanto, ¿por dónde proponemos trabajar en FR? Por los líderes. Los líderes deben vivir un proceso de transformación cultural. Deben empezar a preocuparse por las personas. Eso de a mí, mientras cumpla con sus resultados, lo que haga fuera, eso es una burrada de un porte, de un tamaño que no se aguanta a sí mismo. O sea, ¿a ti te da igual que sea un maltratador este? No. Por lo tanto, ¿por qué repetimos ese tipo de frases? No, a mí me da igual. No, por supuesto. Somos una persona y de acuerdo a nuestro modelo con 7 dimensiones. Y la conciliación va de permitir a vuestra gente que desarrolle las 7 dimensiones del ser humano para vivir vidas plenas. Por lo tanto, insisto, esto no va tanto de tiempo, va de crear seres humanos del siglo XXI. Y a mí me gusta distinguir entre cultura y culturilla, porque claro, llegan la comunicación a las empresas, ahora me voy, seguramente igual Elena se enfada un poco conmigo, como DIRCON de Libelium, pero es verdad, una vez que llegan los DIRCON, los malos DIRCON, no Elena, introducen una serie de criterios que sí o sí tienen que estar en las organizaciones. Entonces, todas las organizaciones, por ejemplo, tienen los mismos valores, que son los de la NASA. Han entrado en Internet, los han copiado y los han bajado a sus empresas. Todo el mundo, la honestidad, todo el mundo, si yo pregunto si concilias, todo el mundo dice que sí. ¿Por qué? Porque es algo ya asumido en las organizaciones. Eso es la cultura y lo ponemos en los Welcome Pack y eso es fantástico. Y en las páginas web, que son fantásticas. Pero luego está la culturilla. La culturilla es lo que se dice de vosotros en el primer día de estancia. Es eso que se aprende en la cámara de café. Y que da igual lo que digáis en los manuales. Cuando alguien diga, entra en vuestras empresas y dice, me he quedado fascinado. He tenido una entrevista con la directora de Recursos Humanos, me ha entregado un Welcome Pack, un certificado FR, no sé cuántas medidas de conciliación. Estoy fascinada por trabajar aquí. Y alguien en la cámara de café le dice una sola palabra, es un adverbio, pero que cambia el mundo. ¿Sabéis cuál es ese? Le dice, teóricamente. Ya está. Todo lo que habéis hecho, todo vuestro trabajo se cae. Porque el teóricamente tiene una potencia brutal. Se lo está diciendo un par. Y esa es la fuerza de los pares, no la fuerza de los jefes. Le está diciendo teóricamente. ¿Qué te han dicho? ¿Que salimos a las 5? Teóricamente. Ya está. Eso es culturilla y eso es lo que vale. Todo el mundo sabe cómo se viste en una empresa, si puedes salir antes o no que el jefe, cómo te diriges al jefe, si son machistas o misóginas. Eso se sabe en el primer día. Da igual lo que escribáis en los manuales, da igual. Y por cierto, no tenéis credibilidad. La credibilidad de las empresas está bajo mínimos. Necesitamos, por tanto, cambiar este sistema. Y acabo. ¿Qué retornos genera la conciliación? La apuesta por la conciliación en una organización, en una pyme. Pues yo me atrevería a hablar de 6. Los nombro rápidamente. Impacto en la responsabilidad social, como no. Todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, lo que tiene que ver con los ODS. Nosotros no hay un ODS de conciliación, pero impactamos claramente en 3 ODS, en el 3, el 5 y el 8, e indirectamente en otros 3 ODS más. ¿Y por qué no hay un ODS de conciliación?
porque los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la conciliación no es un objetivo, la conciliación es una palanca, una herramienta. A través de la conciliación yo consigo más salud, yo consigo más igualdad, yo consigo el trabajo más dignificado. ¿Me seguís? Por eso no hay un ODS. Creo que en este sentido ha sido acertada la decisión de Naciones Unidas. La conciliación también tiene que ver con la reputación, con crear marca de empleador. Ojo, que somos pequeñitos, nosotros también. Yo suelo dar máster en los grandes, doy clases en los grandes, digamos, máster de recursos humanos aquí en el foro en Madrid. Y bueno, para que quede más ilustrativo voy a nombraros uno, ¿no? No se trata de publicidad, pero bueno, Garrigues, ¿no? Garrigues es el máster más prestigioso de recursos humanos de Madrid. Cuesta 30.000 euros para que vayáis, digamos, situándonos. Ahí van las grandes familias, las grandes... Bueno, yo no he conseguido atraer ninguna persona de ese máster y les doy clases, por lo tanto me conocen. Nadie quiere venir a trabajar con nosotros porque quieren ir a los grandes empleadores. Hasta este año ya hemos conseguido. Campa ya está con nosotros y es una alumna del máster. Eso es porque hemos creado una marca de empleador. También tiene que ver con la recompensa, con crear un salario emocional. Muchas veces las pymes tenemos dificultades para incrementar el salario. Yo, así como soy muy brutico, porque ya os he dicho que soy del mismico Zaragoza, a veces digo, oye, el que pueda subir un 15% el salario, que no me escuche. El que pueda subir mañana el 15%, ojo, no el 2 o el 3, el 15%, que no me escuche, que lo haga. Eso genera engagement, genera orgullo de pertenencia. Los que no podáis subir el 15% de salario de golpe, seguid aquí, porque vais a tener que ser creativos. La conciliación genera engagement. Ojo con los que trabajéis con profesionales, consultores, despachos de abogados, con todos los que sean profesionales. Buscamos engagement. El engagement nos da la diferencia en la última milla. Diversidad e inclusión. La conciliación nos hace más diversos e inclusivos. Hombres, mujeres, personas de distintas edades, nacionalidades, con discapacidad, credos, orientación sexual. Y también well-being, fundamentalmente a través de la salud y el bienestar, y más concretamente a través de los riesgos psicosociales. Bueno, llevo ya más de 20 minutos, el tiempo corre que se las pela y un primer ejercicio de cualquier conciliator es ser muy respetuoso con el tiempo y por lo tanto voy a acudir. Ninguna duda acerca de que la conciliación forma parte de la RSE, lo decía Pilar, nada que añadir. Estamos en ISO 26000. ISO 26000 cita la conciliación en 4 sitios distintos. Ahí tenéis el literal de uno de los párrafos que he extraído completamente de ISO 26000. Podría hablaros de la inversión socialmente responsable, ya os he hablado de BlackRock. Estamos siguiendo de cerca el análisis y el rating ASG y estamos viendo cómo crece el porcentaje de preguntas que tienen que ver con el talento, el principal intangible de una organización. Por lo tanto, nosotros nos sentimos muy cómodos como parte de la RSE, la RSA. La RSA es muchas cosas más que conciliación, pero aquellas que os interese poner la lupa en esta dimensión y hacerla grande, por lo que sea, por lo que yo os he dicho o por lo que vosotros deduzcáis, tenéis en FR un proyecto para poder realizarlo. Bien, nos lo decía Pilar, no voy a profundizar en nuestra conexión con RSA+, la propia, digamos, concepción del premio, en los cuestionarios, por lo tanto, a partir de ahí estamos absolutamente convencidos. Acabo los últimos 2 minutos para, bueno, transmitiros algo que seguramente os pasa a los que sois como yo, conciliators 2.0, pero conciliators, ¿no? Vamos por el mundo y alguien nos dice, ay, eso es muy bonito, pero eso es para Google, ¿no? Yo tengo una pyme en Calatayud y me dedico al mundo de la alimentación y me llamo José María Lázaro Taisi, ¿eh? Entonces, esto que tú cuentas es muy bonito para Amazon, para Tesla, pero claro, entonces a mí cuando alguien me dice eso, que por cierto no es el caso de Ruth, que ahora tendréis el placer de conocer, cuando alguien me dice eso, yo soy una pyme que estoy en el polígono ahí en Cuarte, ¿y qué va a ser esto para mí? Bueno, ahí en Malpica, no. A mí, ¿sabéis lo que se me viene a la mente? Esta foto, eso es Boston, 1880, reconoceréis al paciente, pues, que está en el centro. Hacía un frío del carajo, le han dejado los calcetines como un signo de humanidad.
También reconoceréis al anestesista, porque es el que está volcado, escupiéndole en la cara al paciente y aplicándole el éter con esta, digamos, esponjita de máxima asepsia, como veis ahí, y estos son el conjunto de médicos, ¿no? Que, por cierto, hasta que detectaron los errores, venían de diseccionar un cadáver y atendían un parto, y así estaba la mortalidad infantil. Estos, si les preguntáramos si se puede conciliar, nos dirían que no. Eso es lo que me recuerda a los que dicen que no. Bienvenidos al siglo XXI, os presento al robot Da Vinci. En estos momentos en España hay 17 unidades del robot Da Vinci. Con sus 5 brazos articulados permite cirugías ortopédicas cardiovasculares que el brazo humano no puede realizar con la misma precisión, pero no me interesan los 5 brazos articulados, me interesa el señor que hay ahí sentado. Como veis, ahora mismo está al lado. Desde la llegada del 5G, ese señor puede estar en cualquier lugar del mundo practicando una cirugía. Puede estar en Houston y puede estar practicando una cirugía en Lozano Blesa o en la Casa Grande o donde sea. Y puede consultar en directo a través de una base de datos que se llama AIS con 7.200 cirujanos conectados en tiempo real. Puede solicitar pruebas diagnósticas, una ecografía, y compartirla. Oye, mira, estoy en una cirugía de rodilla, ¿esto qué os parece? Esto está cambiando a pasos agigantados. La ola nos va a llegar. Hay 2 actitudes frente a la ola, la de que me deje como estoy, la ola, o la de surfear en la ola. Nuestra propuesta obviamente es la de surfear en la ola y para eso nos gustaría mucho poder colaborar con todos vosotros. Me despido como he empezado, muchísimas gracias a todos. Devuelvo la palabra rapidísimamente para que Jorge pueda moderar las intervenciones de Elena y de Ruth. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, paisanos. Gracias, Roberto. Un placer. Bueno, la verdad es que me habría quedado escuchando a Roberto durante mucho porque además coincidimos ambas organizaciones. Aprovecho para dar las gracias desde AEDIP Aragón, que es la Asociación de Dirección y Desarrollo de Personas, la Asociación Española, que en este caso en nuestra sede local de Aragón pues participamos en esta ponencia que, bueno, que creo que es muy interesante el unir responsabilidad social empresarial con conciliación. Es un orgullo para nosotros poder compartir mesa con vosotros y con empresas que están liderando el cambio, que están liderando la transformación y con organizaciones que también lo están catalizando, como en este caso el Instituto Aragón de este momento o la Fundación Más Familia, quien acoge este evento. Y, por supuesto, las empresas que son agentes del cambio directo y además que lideran todo el cambio y además que lideran con el ejemplo. Hablaba Roberto del ejemplo y del poder que tiene ese ejemplo y de esa culturilla que también se está generando en Aragón con las empresas que están empezando a hacer cosas diferentes y que están haciendo ver que la responsabilidad social y la conciliación son posibles. Sin más extenderme, voy a dar paso y saludo a Ruth Lázaro, directora general de Taisi. Hola, buenos días, Ruth. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. También voy a saludar a Elena García Lechuz, directora de marketing de Libelium. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, Elena. Bueno, será un placer compartir con todos los asistentes esta mesa en la que vais a compartir vuestras experiencias. Yo sí que me gustaría primero el poderos preguntar tanto a Elena como a Ruth lo primero que es para vosotros, qué es para vuestra organización el conciliar, porque comentaba Roberto, ¿no?, que la conciliación es diferente para cada una de las personas que les preguntamos, y entiendo que también para vuestras organizaciones los conceptos pues, pueden tener aspectos que coinciden, pero también aspectos diferentes. Así que, para vuestras organizaciones, ¿qué es conciliar? Dejo la palabra abierta o a Ruth o a Elena. Venga, me lanzo. Vale. Venga, Ruth, adelante. Bueno, para nosotros la conciliación es algo como muy natural dentro de la organización, ¿no? Es como una necesidad natural de escuchar las necesidades de las personas y, por tanto, bueno, pues qué es lo que necesitan esas personas de su vida personal y de su vida familiar que llevar al entorno de trabajo. Lo único que lo hemos ido avanzando de una manera que lo hacíamos, pues eso, pues como muy natural, muy del día a día, a cada vez a tener un sistema
pues más sistematizado, más procedimentado y más organizado y más gestionado, ¿no? Pero para nosotros es eso, escuchar sin más qué es lo que se necesitan y qué es lo que necesitan las personas para poder organizar y poder tener ese equilibrio entre la vida profesional y la personal y familiar. Pues muy interesante, Ruth, porque además introduces un elemento de sostenibilidad que generalmente las organizaciones escuchamos, o hay personas que individualmente tienen el interés de escuchar a los equipos, pero el introducir una sistematización de esa escucha y hacerlo sostenible en el tiempo es un concepto muy interesante, ¿no? Muy bien. Oye, Elena, para vosotros desde Libelium, ¿qué es la conciliación? Vale, para nosotros conciliar, como ha dicho Roberto, es más allá de tener un horario restringido y de poder compatibilizar tu vida personal con tu vida profesional, sino que estamos hablando de una estrategia de generar el bienestar en el empleado, pero también desde un punto de vista de captación y de retención del talento en la empresa. Somos una empresa tecnológica. Tenemos muchísimas dificultades para encontrar personas que quieran sumarse al proyecto porque hay una gran competencia en el mercado de las empresas tecnológicas y hay que apostar por ofrecer no solamente un empleo de calidad y unos salarios y unas retribuciones óptimas, sino que además hacer una propuesta de vida al empleado que incluye el poder sentirse autorrealizado dentro de la compañía, ¿no? Y eso tiene luego muchos enfoques. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Además, yo creo que va al hilo, mento a Roberto aquí una vez más porque hablaba del, además, bueno, desde ADIPE me he sentido casi aludido en el tema de las relaciones laborales, ¿no? Porque hablaba del cambio de contexto de las relaciones laborales, que antes se midía el absentismo y ahora estamos hacia el Employee Customer Experience, por ejemplo, ¿no? Y una experiencia más global del empleado y poder atraerlo o fidelizarlo en el momento de la organización. Me parece muy interesante lo que también aportas en este caso, Elena. ¿Cómo vinculáis tanto Ruth como Elena en vuestra organización el absentismo, o sea, perdón que se me ha mezclado un concepto, la conciliación en este caso con la responsabilidad social? Bueno, en el caso de Libelium, conciliación es una pata más dentro de la política de responsabilidad social empresarial. Nosotros, la responsabilidad no es un anexo que tenemos en la empresa. O sea, para nosotros nuestra misión y valores, que por cierto no los ha definido la empresa como tal, sino que es fruto de un diálogo participativo entre todos los empleados, pues esa misión y valores que están enfocados al negocio también incluyen a la gestión del talento, ¿no? Y entonces, pues dentro de esos pilares que tiene la responsabilidad, que son la transparencia, la sostenibilidad, el respeto, la excelencia, la ética, la política de conciliación es una pata más de toda esta responsabilidad. Para nosotros también, ¿no? En ese sentido, nosotros entendemos que la responsabilidad social es un paraguas muy amplio, absolutamente en la parte más alta de la empresa y que de ahí tiene que ir calando con todos los planes y con todas las acciones y, por tanto, la conciliación es algo que lo mismo es totalmente transversal en todas las fases y en todas las etapas y a todas las personas de la empresa y porque no puede ser de otra manera. Yo creo que el tema es que tiene que estar completamente integrado, o sea, integrado pero tan en la cultura, tan en la culturilla, además, como decía Roberto, que a nosotros lo que sí que nos costó en un momento dado es ponerle nombre. Es decir, nosotros empezamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que hacemos en conciliación? Entonces, empezamos a levantar la mano, a decir entre todos qué medidas que estábamos usando, que estaba ya tan integrado en nuestro día a día, que hasta que no le pusimos la etiqueta de realmente conciliación no nos dimos cuenta. Claro. Hay una pregunta que me surge, porque siempre habláis en común, habláis en plural, ¿no? Cuando estáis dirigiéndose a vuestros equipos, cosa que culturalmente también ha ido cambiando con el tiempo. Hablabais de procesos participativos donde habéis preguntado a vuestras personas, ¿no? A mí sí que me gustaría saber cómo habéis correlacionado ese momento de gestionar a las personas con la responsabilidad social que estáis desarrollando a nivel estratégico dentro de la organización.
¿Y cómo habéis podido crear ese proceso participativo? En Libellium, por ejemplo, es algo intrínseco a la organización, es decir, el diálogo está siempre abierto porque desde la líder de la empresa, que es Alicia Sin, nuestra consejera delegada, tiene un estilo de dirección muy abierto y eso se traslada hacia abajo al resto de los departamentos, ¿no? Creo que es importante, tenemos muchísimas comisiones de trabajo interdepartamentales, que eso favorece no solamente que la actividad sea más fluida, sino que también la relación entre los empleados sea mucho más estrecha, con lo cual en el momento en que todos participan de las decisiones comunes se hace que ese equipo sea más sólido y tenga un vínculo y un orgullo de pertenencia mayor. Y luego eso se traslada siempre en términos de flexibilidad. Yo creo que algo que a nosotros nos gusta destacar es la flexibilidad tanto en el tiempo como en el espacio. Me gustaría contaros que nosotros estrenamos oficinas en el mes de enero del año pasado, en marzo nos fuimos a la pandemia, en agosto volvimos a las oficinas y en septiembre se nos quemaron esas oficinas. Tuvimos un incendio, afortunadamente no tuvimos daños personales, pero estuvimos entre septiembre y diciembre que teníamos que remontar como fuera, ¿no? Ahora hemos vuelto a presencialmente a las oficinas, pero hemos firmado un convenio de teletrabajo por el cual este método que estamos 2-3 días en oficina y 2-3 días desde casa está ya perpetuado, es decir, en todo este tiempo desde entre la pandemia, el incendio y demás nos hemos acostumbrado a trabajar de esta manera y a la hora de pensar una vuelta a las oficinas los propios empleados dijimos no, que es que este modelo tiene muchas ventajas y muchos beneficios y queremos mantener una parte mixta, entonces a través del diálogo entre el equipo de recursos humanos y el comité de empresa han llegado a un acuerdo de un convenio de teletrabajo y un convenio de desconexión digital también, que ambas cosas es importante vincularlas. Entonces, todo eso es fruto del diálogo, de lo que me decías. Bueno, me parece muy interesante además cuando nos cuentas cómo ha sido ese proceso un poco de la gestión de la conciliación, que además ha sido proactivo y también habéis sabido reaccionar adecuadamente al contexto que se ha ido presentando desde la propia pandemia hasta el incendio de una de vuestras oficinas nuevas, ¿no? Así que, bueno, sí que en este caso, Ruth, sí que me gustaría también saber cómo ha sido ese proceso participativo, ¿no? Donde al final las personas van interiorizando dentro de la responsabilidad social empresarial ese modelo de esa gestión de la conciliación. ¿Cómo ha sido ese proceso en Taisy? Pues el proceso es muy abierto y muy natural, pues como decimos, desde el momento de, vamos a decir, a ver cómo estamos conciliando, qué es lo que estamos haciendo y cada uno de nosotros fuimos contando todas las experiencias que ya teníamos pues a lo largo de los años acumuladas hasta que le fuimos dando nombre, que fuimos marcándonos esas medidas, que fuimos agrupándolas, que fuimos viendo y compartiendo con otras empresas qué otras medidas estaban poniendo en marcha. Nosotros, nuestra estructura es de una empresa pequeña, estamos alrededor durante todo el año 40-45 personas con algunas puntas y con estacionalidad, pero el diálogo es que no es tanto como comisión de trabajo, como grupos, si bien sí que existe un equipo que está más centrado, pero es en el diálogo cotidiano y en el día a día. Lo único que hemos hecho ha sido, pues como decimos, objetivar y procedimentar y al final analizar realmente y decir, oye, esto procede, esto no procede, esto es igual para todos. Nos está costando quizás esfuerzo también trabajar dentro de la propia empresa lo que es conciliación, lo que es igualdad, lo que es equidad, porque son conceptos que muchas veces los mezclamos y a las propias personas, ¿no? El decir que realmente el deportista, como dice, nosotros tenemos nuestro mecánico que es ciclista y necesita o le gustaría tener unas horas en el día para poderse ir en bicicleta, o que concilie la señora con el niño, o que concilie el señor con el niño, o con la persona mayor, o porque me gusta pasear al aire libre. Entonces, todo eso es lo que yo creo que con mucha comunicación en el día a día es como llegamos a enriquecer el sistema y hacer que evolucione.
Hombre, desde luego, Ruth, además aprovecho porque, bueno, cuando participas y tienes la oportunidad de compartir espacio con empresas como vosotras, siempre ves un poco pues, cosas que vais haciendo, algunos logros que vais consiguiendo y lo dices de manera muy natural, pero veía que habéis conseguido ser buena práctica para el Pacto Mundial, si no me equivoco. Y bueno, sí que me gustaría que, bueno, yo sé que la conciliación, además, sabemos que la conciliación impacta en los ODS, concretamente en los puntos 3, 5 y 8. Y sí que me gustaría compartir esa buena práctica, cómo lo habéis conseguido, porque no parece algo fácil y suena a un logro muy importante, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros alguna vez he contado, y no sé si alguien me habrá oído, que somos socios del Pacto Mundial desde que en el 2017 yo oí que había una organización que hacía responsabilidad social y que no entendía muy bien. Empezamos a trabajar con ello, a colaborar con ello, a empaparnos de toda esa filosofía, de los principios, de las metas y todo ese mogollón que había ahí. Y yo creo que lo importante para nosotros ha sido el pensar papel y sacar a la luz y poner encima de la mesa entre todos qué es lo que ya hacíamos en el día a día. Es decir, lleva trabajo, es como presentarse a un premio, hay que hacer una memoria, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer una reflexión, hay que plasmarlo en un documento y hay que presentarlo, en este caso al Pacto Mundial, para que hagan una valoración. Entonces, nosotros, bueno, somos muy participativos, somos muy colaborativos, consideramos que es como se aprende también, compartiendo y teniendo esa comunicación en los dos sentidos. Y cada vez que nos proponen participar y comunicar una buena práctica, así lo hemos hecho. Entonces, bueno, pues hemos hablado de nuestro sistema de gestión, hemos hablado de nuestro plan de igualdad, hemos hablado de lo que es o no es brecha salarial y cómo hemos ido evolucionando nosotros en ese concepto dentro de la empresa. Hemos hablado de salud y de bienestar. Estoy con se me baja. Esto es como el micrófono que se me va bajando, perdonad. Cosas del directo, no te preocupes. Es lo que hay. Hemos hablado de salud y de bienestar, hemos hablado de cómo nos hemos llegado a certificar en ISO 45001, en el sentido de ir más allá de la pura prevención de riesgos y trabajar ese concepto de salud, y cómo la conciliación en este caso pues va por derecho, ¿no? en ese punto. Y todo eso al final se ha recogido pues como buenas prácticas que hemos compartido en el propio Pacto Mundial. Bueno, se dice muy rápido y parece que es sencillo, pero desde luego, como aragonés, uno se siente muy orgulloso de que una empresa como Tysi abandere y una serie de buenas prácticas, igualmente como ocurre, por ejemplo, con el impacto que tiene a nivel mundial, muchas de las iniciativas que desde el IDEL y EDENA os habéis llevado y que han tenido una repercusión muy importante, ¿no? Además, conocí de vuestras nuevas oficinas, lo que hayáis conocido es que habéis tenido ese pequeño percance, pero bueno, lo que más me importa y lo que más me parece increíble es la capacidad de reconstrucción, ya no solamente vuestra propia físicamente, sino el cómo os adaptáis siempre a cambios o creáis oportunidades a partir de ellos. Me gustaría lanzaros una pregunta, y es que cuando hemos hablado de gestión de la conciliación, en cada una de vuestras organizaciones tiene evidentemente matices diferentes, y ya sabéis que la conciliación impacta también en diferentes puntos, ¿no? En vuestros colaboradores, en el negocio e incluso también a nivel social. ¿Dónde habéis observado los mejores resultados de vuestra gestión de la conciliación en vuestras empresas? Voy a seguir en este caso con Elena. A ver, yo creo que para poder aplicar una buena conciliación, hace poco una persona amiga que trabaja en la administración pública me decía, pero ¿tú crees que de verdad la gente trabajando desde casa cumple con su trabajo o realmente, claro, es una perspectiva muy diferente, porque realmente en las empresas lo que tienes que definir es un plan de gestión, que tu equipo trabaje por objetivos y que en el momento en que tienes esos objetivos claros, puedes medir cómo está funcionando el equipo, ¿no? En cuanto a resultados, nosotros... a ver, el año 2020 no ha sido un buen año para ninguna de las empresas, porque en términos de facturación todos nos hemos visto afectados, pero sí que la productividad de los trabajadores ha sido tremenda. De hecho, con la vuelta a las oficinas, una de las decisiones que se ha tomado es
regalar 2 días de vacaciones extra a los empleados en este ejercicio, un poco como premio a ese esfuerzo extra que hemos realizado durante el año 2020 y porque de verdad ha sido ya no solamente la capacidad de adaptación que hemos tenido, sino esa resiliencia después del incendio y de volver a reconfigurarnos, ¿no? Pero esos resultados en términos de productividad se pueden medir porque tienes un centro de mando, un cuadro de mando que es el que te va dando los indicadores de cómo va tu evolución en cuanto a los objetivos, y luego también se puede medir en cuanto a la capacidad de retención del talento que tienes, porque nosotros tenemos un equipo muy joven, la media de edad de nuestros trabajadores está evolucionando porque hace unos años a lo mejor estaba en los 29 años y ahora estamos ya en torno a los 34, 35. Eso supone que están también evolucionando en cuanto a sus necesidades personales. A lo mejor antes les motivaba más tener espacios de recreo dentro de la empresa y ahora lo que necesitan es que están siendo padres y necesitan esa facilidad de conciliación o de vuelta al trabajo después de una baja maternal y paternal, ¿no? Entonces, esa flexibilidad de espacio y de tiempo nos está permitiendo esa retención de talento, pues cuando una de nuestras trabajadoras tiene que volver de una baja maternal, pues que se le facilita mucho esa incorporación o uno de los padres. Y luego, en cuanto a retención de talento, considerando que el mercado se está volviendo muy competitivo y que a cualquiera de nosotros nos pueden hacer una oferta de empleo para irnos a trabajar o trabajar desde nuestra propia casa ya para Estados Unidos o cualquier parte del mundo, y en ese sentido eso también está girando y tratamos de incorporar talento, si no lo encontramos en nuestro entorno más cercano, pues con personas que puedan sumarse al equipo desde diferentes geografías, ¿no? Jorge, si solo 30 segundos, porque comentaba Elena ahora una anécdota personal que a mí me sucede mucho, ¿eh? Los conciliators, cuando vamos por la vida, pues la gente pensaba que somos cyborgs extraños y eso de, ¿tú crees que la gente puede trabajar desde casa? Nos lo dicen muchas veces. Entonces, claro, recordáis que yo cuando he hablado de 3 claves, la primera y más importante es la confianza. ¿Y qué sucede? Que en muchos entornos laborales las relaciones que predominan son de desconfianza. Entonces, lo primero que hay que hacer es arreglar eso. Y eso, desgraciadamente, pasa en la administración pública en unos sitios sí y en otros no, pero a veces pasa más que en la privada. Y entonces ese es un asunto, claro, que el que está embebido en ese entorno le resulta muy difícil creer que la gente va a su casa y va a trabajar y va a sudar la camiseta de Libelium o de Taisi con la misma intensidad. Entonces, mucha atención a esto. La conciliación y la confianza, aunque parecen cosas distintas, correlacionan muy bien. Pero no es que lo digamos nosotros, lo dicen casi todos los estudios, ¿no? Que cuando hay entornos de conciliación del it's up to you, tú verás, tal, se genera confianza, ¿no? Lo cual es muy, muy interesante. Disculpa la interrupción, Jorge. En absoluto, Roberto, y aprovecho a abrir la mesa, que cuando queráis intervenir, tanto Pilar, que por supuesto, siéntete libre, Pilar, de poder intervenir cuando quieras. Roberto, estás en tu casa, además literalmente, probablemente casi, pero que sintéis libres de intervenir cuando consideréis oportuno, que podéis aportar muchísimo, como habéis estado haciendo. Así que adelante. Ruth, me quedaba, Elena sí que había intervenido en este aspecto, pero sí que me gustaría saber un poco también dónde habéis observado vosotros en Taisi los mejores resultados en la gestión de la conciliación, tanto en dónde lo habéis visto, dónde habéis visto mayor repercusión. Pues para nosotros, perdonad si ahora me veo del otro lado, porque cada vez que me dan entrada y salida se me mueve. Me pongo en horizontal, me pongo en de pie, se me va, se me viene. Estoy pasando un rato, bueno. Ay, también por es favor. entretenido, ¿eh? Vamos sí, viendo, ¿no? Así me vais viendo cómo me cambio. Para mí está siendo un poco tenso, he de confesar, que me dicen, estás del revés. No te preocupes. Bueno, así vamos, del derecho y del revés. Esta es la flexibilidad y la adaptación, ¿no? Pero bueno, para mí, ¿qué es lo que supone realmente? Supone el comprobar el compromiso de las personas, la motivación, la participación, porque en ese sentido las personas, cuando ven que desde la empresa se les está dando todo lo que se les puede dar para ayudarles, ellos al final te lo acaban devolviendo en el día a día. Y esto es una cuestión total
totalmente recíproca. Por otra parte, lo que nos ha ayudado mucho es a pensar que si bien teníamos puestos de teletrabajo que en muchas ocasiones, pues vueltas de maternidad, que las hacemos así más, distintas personas que habían trabajado pues desde sus casas con una manera habitual, pues ahora lo teníamos que haber hecho para todos los equipos, poner equipos para todo el mundo, condiciones de trabajo de cualquier manera, sino que tengamos unos entornos en casa que realmente cumplan todos esos requisitos y trabajar en esa parte también del salario emocional que decía Roberto, ¿no? Nosotros somos una pequeña empresa en una localidad como Calatayud, en la que cuesta encontrar profesionales aquí, en los que cuesta venir a Calatayud a trabajar y por toda esa parte de salario emocional es muy potente, pero no de cumplirlo y de ponerlo, ¿no?, en ese pack de bienvenida, sino en el que el día a día realmente se sienta así recibido. Y porque el concepto de liderazgo y de liderazgo universal es el que tenemos que extender dentro de la organización. Roberto decía el ejemplo y el seguir el ejemplo y que seamos todos, ¿no?, iguales en ese sentido y que yo pueda conciliar y que trabaje desde casa y que la gente lo pueda hacer, y creo que es un concepto que tenemos que evolucionarlo, efectivamente. Bueno, como vamos, me está pareciendo, además me estoy apuntando cosas de las que vais poniendo, porque al final hay que hacer benchmarking, que dicen que es copiar las mejores buenas prácticas de todas las empresas en las que estamos Esto es algo que, perdona Jorge, la red ofrece muy bien, que es al final el poder compartir dentro también de las propias empresas, pues que tenemos inquietudes y intereses similares, ¿no? Y hay ideas que otros están implantando y dicen, pues fíjate qué bien lo que está haciendo Libelium, pues cómo lo puedo adaptar yo. Lógicamente, pues la empresa de Libelium, con Alicia y con David yo tengo mucha relación y nos juntamos muchas veces, ¿no? Y es muy divertido cómo compartimos una empresa que estamos en tercera generación en un tipo de empresa y de actividad con ellos que son, bueno, ya llevan sus años de trayectoria, ¿no?, pero con perfiles de personas totalmente distintos. Y se aprende muchísimo compartiendo esas experiencias. Totalmente de acuerdo. Como somos todos conciliator, que me ha encantado mucho el concepto de conciliator de Roberto, voy a lanzaros la última pregunta que creo que es obligatoria, porque sí que estoy convencido que hay muchos retos que nos quedan todavía por asumir, ¿no? A nivel de conciliación. En España, evidentemente, pero es verdad que nosotros en Aragón probablemente a veces hablabas en este caso, Ruth, que en Calatayud pues tienes algo concreto, te habrás tenido que enfrentar también a aspectos culturales dentro de tu organización en las diferentes generaciones que han sido diferentes. En el caso de Elena, pues podemos hablar de aspectos completamente parecidos, ¿no? Así que sí que os lanzo la pregunta a las dos, bueno, y lo extiendo también a Pilar o a Roberto, pero ¿a qué grandes retos creéis que se enfrenta la conciliación digamos, en los años sucesivos, en los 10 o 20 próximos años en España, pero concretamente, ya me permito el lujo de preguntaros, en Aragón? Bueno, yo creo que, como os he dicho, el futuro pasa por constituir equipos de trabajo, ya no solamente en diversidad de género o diversidad cultural, sino diversidad intelectual. Vamos a tener que aunar talento de diferentes geografías, de diferentes capacidades, y creo que es bueno. Cuanta mayor diversidad intelectual tienes, más enriquecedor haces ese equipo, y creo que uno de los mayores retos de la conciliación va a ser integrar todas esas diferentes perspectivas y diferentes inquietudes que tienen esas personas multidisciplinares y con orígenes diferentes en una política común de conciliación, porque no a todos les va a motivar lo mismo, no todos van a tener las mismas usos y costumbres, y todos tienen que sentir los colores de la camiseta igual al formar parte de un equipo con los mismos objetivos, ¿no? Creo que ese es uno de los mayores retos, pero ya, o sea, inmediatos. Perfecto. Muchísimas gracias, Elena. Ruth,
¿Cuál es tu perspectiva? Creo que la palabra clave en este campo de la educación, bueno, como en muchos otros, ¿no? Que hablamos de personas realmente, que es lo que están formando nuestras organizaciones, las de todos, es la palabra integración. Como decía Elena, integración de la diversidad, integración de las edades. Nosotros tenemos personas desde la más jovencita que ha empezado unas prácticas de mantenimiento o la persona en plantilla de 19 años y mi padre que tiene 78. Entonces, desde géneros, desde idiomas, desde lenguas, desde orígenes y desde el mundo del género, pues eso es un reto. Y no podemos hacer café para todos porque las necesidades no son las mismas, ni las mismas eran mías hace unos años, ni serán dentro de muchos otros, ¿no? Entonces yo creo que el tema es que esté tan asumida esa escucha activa y esa capacidad de reacción, esa capacidad y esa flexibilidad y ese vamos a romper el que siempre lo hemos hecho así, que lo tengamos integrado tan en el día a día que al final no tengamos que ponernos una etiqueta de yo soy conciliator, ¿no? Sino que, sea una actitud más, ¿no? Integrada dentro de nuestros valores y de nuestra cultura y culturilla, como decía Roberto. Sea nuestro día a día y lo demos como algo de nuevo por natural. Yo sí que quiero opinar, pero creo que Pilar tenía un poquito de prisa por si quiere ella añadir algo y si me dejas... Luego, Jorge, añado alguna cosa. Por supuestísimo, Roberto. Adelante, Pilar. Está. Ahora. Ahora. Vale, yo desde luego solo efectivamente, gracias Roberto, muy brevemente porque tengo que marcharme, agradeceros a todas las aportaciones y decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto Ruth como Elena en este aspecto. Quizás aportar algo de mi experiencia ya larga, varias décadas, conciliando cómo he podido mi vida personal con mi vida profesional. Creo que un gran paso, ya desde el principio yo me di cuenta que la principal medida era equiparar las bajas maternales y paternales, cosa que ya se ha empezado a trabajar en ello. Que el trabajo a distancia y el teletrabajo es otra herramienta fundamental para poder conciliar, que también estamos en ello. Y quizás lo que nos quedaría yo como institución también es capacitar o dar formación e información a las empresas, a las pymes aragonesas, para que vayan introduciendo esos instrumentos, esas formas de trabajar como los ejemplos que hoy hemos visto. Y en eso es un poquito quizás el compromiso que nosotros desde el Instituto Aragonés de Fomento, que lo que realizamos es esto, es formación especializada para los directivos y las empresas, pues podríamos introducir o meter por lo menos alguna materia al respecto. Muchísimas gracias por esta interesantísima jornada. Gracias a todos y yo me disculpo porque tengo que marcharme ya mismo. Gracias. Gracias a ti, Pilar. Un placer haber contado contigo. Gracias, Pilar. Y Roberto, cuando quieras, Roberto, vamos, encantadísimos de escuchar las aportaciones. Bueno, pues nada, yo diría que el reto de la conciliación, como nos preguntas, Jorge, en los próximos 20 años es eso, es pegarse a lo que va a ser la sociedad dentro de 15 o 20 años. La conciliación no es un invento que esté allí por encima del bien y del mal, ¿no? Sino que responde a las necesidades de las personas. Entonces, ¿cómo veo yo la sociedad aragonesa, española, me atrevería a decir mundial? Porque este es el gran fenómeno. Hace unas décadas los baby boomers no estábamos globalizados, nos enterábamos de lo que pasaba en Londres y que había unos grupos muy, muy chulos como eran los Rolling y tal, porque tenías un amigo que tenía la suerte de ir a Londres, pero era el caso excepcional, y en Zaragoza teníamos la suerte de conocer personas de color porque había una base americana, pero que si no, aquello era imposible, ¿no? Pero ahora estamos globalizados. Entonces, yo que viajo bastante por el mundo, es una gran lección. Tú vas a un mall, como llaman los latinoamericanos, a un centro comercial, y si te dejan ahí con los ojos tapados y te los abren, dices, ¿dónde estoy? ¿No? Los chavales, salvo algún aspecto étnico en su forma, visten igual. Llevan
un iPhone, les encanta tener un iMac, consumen Spotify, ven Netflix. Es decir, esto nos tenemos que dar cuenta. Por eso cuando tratamos de parcelar las cosas, esto es de mi pueblo, esto en un mundo globalizado, esto es muy complicado. Tenemos que ir a tendencias globales. ¿Cómo veo yo la sociedad en los próximos 20 años? Veo con más urbanita. Sí, yo sé que el tema de la España vaciada es un tema fantástico y súper romántico y está bien, ¿no?, para entonar alguna copla, pero veo un mundo más urbano, con las ciudades creciendo más, por lo tanto con dificultades de movilidad, y eso afecta a la conciliación, cada vez con más dificultades de movilidad. Veo que el cambio climático habrá dado 2 o 3 pasos. Veo que la descarbonización de la economía va a ser absolutamente necesaria, que la tonelada de CO2 se va a incrementar brutalmente y por lo tanto los desplazamientos van a costarnos mucho más dinero. Por lo tanto, ojo también al efecto que eso tiene con los desplazamientos in itinere en el tema de la conciliación. Veo un mundo con una tasa de natalidad muy baja. Ojo, 4 de los 5 continentes ya no están en el relevo generacional. Hay una idea malthusiana de que sobra gente. Es absolutamente falsa, solo sobra gente en África. 4 de los 5 continentes son excedentarios. Roberto, qué burrada dices. No, Asia ya no está por encima de la tasa de relevo generacional, el efecto chino. Y en breve, cuando digo en breve, digo en 3-4 décadas, África, que es el único continente que es excedentario en población, entrará. Por lo tanto, veo un mundo más envejecido, con menos niños y con un efecto de la soledad aterrador. Recuerdo que ya hay varios países, entre ellos UK, que tienen un ministerio de loneliness, de soledad. Es un tema que nos preocupa mucho. Las personas van a acabar sus vidas solas y dependientes. Ojo también al efecto que esto va a tener en la conciliación, en proveer servicios y en esas familias cada vez más reducidas que deben cuidar. Solo tienen un hijo y ese hijo debe cuidar a 2 padres dependientes. Y veo también un mundo en el que los millennials van a impedir que se comentan las atrocidades que se han cometido con mi generación en el mundo laboral. Eso de prestar nuestras vidas a los empresarios y que ellos dispongan de las vidas se ha acabado con la incorporación de las nuevas generaciones. Puede ser que les paguemos poco salario, pero no les vamos a engañar en disfrutar de una vida plena y de ocio. Por lo tanto, el que quiera tener un proyecto a 20 años, que vaya pensando en incorporar conciliación para atraer y, bueno, decía Elena, retener. Yo utilizo el término, es el último regalo que os hago para si a alguien le gusta, seducir. Al talento se le seduce y, por lo tanto, creo que por ahí van los tiros. Y muchísimas gracias por todo, Jorge, Elena, Ruth, Pilar, María, a todo el equipo por esta oportunidad. Bueno, gracias a vosotros, a Más Familia, a Pilar de IAF y a la propia institución, a las empresas, tanto Taisi como Libelium, y a Elena y a Ruth por participar en esta interesantísima mesa en la que hemos podido compartir un montón de experiencias y de buenas prácticas. Yo creo que nos llevamos muchas cosas en el iPad de apuntes o donde lo hagamos. Así que un placer por mi parte, yo personalmente como Jorge y también en representación de EDIP Aragón, un placer el poder haber compartido espacio y tiempo con vosotras y con vosotros, y por supuestísimo también agradecer a todas las personas que han querido compartir también este tiempo con nosotros, que he visto que había muchísimas conexiones de personas interesadas en tanto en la responsabilidad social empresarial como en la conciliación y la relación que hay entre las dos. Así que un placer y muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, a vuestra disposición. Cerramos, clausuramos y esperamos vernos pronto todos. Y si puede ser en persona, muchísimo mejor.